Lección 1. Planes de compras. Tengo pensado ir de compras más tarde, ¿tenéis alguna recomendación? Aún no estoy seguro, pero creo que deberíamos visitar la nueva boutique del centro. Eso suena interesante. He oído que tienen opciones de ropa únicas. Sí, y a menudo muestran a diseñadores locales, lo cual es emocionante. Me encanta apoyar a las empresas locales, añade carácter a nuestra experiencia de compra. Absolutamente. Además, es posible que encuentres algo realmente especial allí. Hagamos una lista de lo que necesitamos para no olvidar nada. Gran idea. Nos ayudará a mantenernos concentrados y a aprovechar al máximo nuestro tiempo. No puedo esperar a ver qué tesoros descubriremos en nuestro viaje de compras. Lección 2. Rutina matutina. Bueno, esa es nuestra rutina matutina en pocas palabras. Es interesante ver cómo cada uno tiene su propia forma única de empezar el día. Sí, algunas personas prefieren las mañanas tranquilas, mientras que otras prosperan con la actividad. Exactamente. Me parece que un desayuno tranquilo me ayuda a establecer un tono positivo. Estoy de acuerdo. Es bueno tener un momento de calma antes de que comience el día. Y a algunas personas les gusta hacer sus ejercicios temprano para obtener más energía. Sí, estar activo por la mañana realmente puede aumentar la productividad. Me encanta escuchar sobre diferentes rutinas, me inspira a probar cosas nuevas. Sigamos compartiendo nuestras experiencias, puede ayudarnos a crecer juntos. Lección 3. Reflexiones sobre la guerra. Tras el inicio de la guerra, pronto quedó claro que se trataba de un terrible desastre. Sí, el impacto fue devastador y afectó a innumerables vidas y comunidades. Es desgarrador pensar en las dificultades a las que se enfrentaron las personas durante ese tiempo. Absolutamente. Las guerras dejan cicatrices duraderas que pueden tardar generaciones en sanar. Creo que es crucial aprender de la historia para evitar eventos similares. Sí, entender el pasado puede guiarnos hacia un futuro más pacífico. Es importante apoyar a los afectados y trabajar en pro de la reconstrucción. Definitivamente. La compasión y la solidaridad pueden marcar una diferencia significativa. Sigamos promoviendo la paz y el entendimiento en nuestras discusiones. Lección 4. Cambio de idioma. Se produjo un cambio importante en el idioma inglés después del año 1066. Sí, la conquista normanda tuvo un profundo impacto en el vocabulario y la estructura. Introdujo muchas palabras francesas en inglés, enriqueciendo el idioma. Exactamente. Esta mezcla de idiomas creó un panorama lingüístico único. Me parece fascinante cómo la historia da forma a las palabras que utilizamos hoy en día. Yo también. Es increíble ver cómo el lenguaje evoluciona con el tiempo. Disfruto explorando la etimología y descubriendo los orígenes de las palabras. Sí, añade profundidad a nuestra comprensión del idioma que hablamos. Sigamos investigando estas influencias históricas en el inglés, es intrigante. Lección 5. Tu código de vestimenta. Para nuestro recorrido, ¿qué debemos usar? ¿Hay un código de vestimenta? No estoy seguro, pero creo que un atuendo casual sería apropiado. Eso suena cómodo. Prefiero los atuendos que permiten moverse con facilidad.
Sí, sobre todo porque vamos a pasear y explorar. También me aseguraré de usar zapatos que sean buenos para caminar. Esa es una gran idea. La comodidad es clave cuando estás de pie todo el día. También verifiquemos el clima para vestirnos adecuadamente para el día. Absolutamente. Colocar capas puede ser una opción inteligente, en caso de que haga frío. Tengo muchas ganas de que llegue la gira, será muy divertido aprender juntos. Lección 6. Entrega y pago. En cuanto al calendario de entrega, si es necesario, es justo. En segundo lugar, ¿qué pasa con el pago? ¿Tiene un método preferido? Por lo general, prefiero pagar con tarjeta de crédito para mayor seguridad. Eso tiene sentido. Suele ser la opción más cómoda para las compras online. Sí, y también proporciona un registro claro de la transacción. Exactamente. Confirmemos los detalles del pago para evitar confusiones más adelante. Me aseguraré de comprobar todo antes de finalizar el pedido. Buen plan. La comunicación clara sobre estos detalles es esencial. Me alegro de que estemos en la misma página, simplifica el proceso de manera significativa. Lección 7. Investigación de viajes. He estado investigando países específicos en mente para nuestro viaje. Eso suena emocionante. ¿Qué lugares estás considerando? Estoy particularmente interesado en explorar Sudamérica y su rica cultura. Es una elección fantástica. Hay mucha diversidad para experimentar allí. Exactamente. Estoy ansioso por aprender sobre la historia y la belleza natural de la región. He oído que los paisajes son impresionantes, especialmente en lugares como la Patagonia. Sí, y las vibrantes ciudades ofrecen una mezcla de tradición y modernidad. Vamos a compilar una lista de destinos y actividades imperdibles para nuestro itinerario. Gran idea. Me muero por planificar nuestras aventuras y crear recuerdos inolvidables. Lección 8. Negocios sospechosos. Acabo de salir y comprar un tanque más grande para mi pez dorado, y estoy muy emocionada por ello. Eso suena increíble. ¿Has añadido algo especial al tanque? Absolutamente. Puse unas plantas hermosas en el fondo del tanque para darle un aspecto natural. Esa es una gran idea. Las plantas vivas pueden realmente mejorar el entorno de los peces. Y adivina qué. También tengo un castillo en miniatura para que naden. ¿Un castillo en miniatura? Eso es tan lindo. A tu pez dorado le encantará explorar eso. Eso espero. Quiero que sientan que están en su pequeño reino submarino. Parece que estás creando un hábitat perfecto para ellos. ¿Ya les habéis presentado el nuevo tanque? Aún no, pero planeo hacerlo más tarde hoy. Quiero asegurarme de que todo está bien. Lección 9. Cadenas del pasado. No creerás la historia que escuché sobre convictos en un barco. Al principio, estaban encadenados bajo cubierta. Eso suena intenso. ¿Cómo se las arreglaron para hacer frente a esa situación? Bueno, a medida que navegaban mar adentro, algunos de ellos fueron liberados de sus cadenas. ¿De verdad? Debe haber sido un alivio para los que fueron liberados. Exactamente.
Deben haber sentido una sensación de libertad, aunque solo fuera temporal. Solo puedo imaginarme la mezcla de emociones que sentían al ser confinados y, de repente, liberados. Sí, es fascinante cómo las circunstancias pueden cambiar tan drásticamente. ¿Crees que se han aprovechado de su nueva libertad? Me gusta pensar que aceptaron el momento y lo aprovecharon al máximo. Lección 10. Revisar y comparar. Cuando compras por Internet, comparas siempre los precios antes de realizar una compra. Absolutamente. Es una decisión inteligente, especialmente con tantas opciones disponibles. Estoy de acuerdo. Por lo general, consulto varios sitios web para encontrar la mejor oferta. ¿Y lees las reseñas antes de decidirte por un producto? Sí, las reseñas son cruciales. Me ayudan a entender la calidad y la fiabilidad de un artículo. Exactamente. Es mejor estar informado que arrepentirse de una compra más adelante. ¿Seguro? He cometido errores en el pasado al no leer las reseñas. Todos hemos estado ahí. Lo que importa es aprender de esas experiencias. Definitivamente. Ahora me tomo mi tiempo para asegurarme de tomar la decisión correcta. Lección 11. Orillas vibrantes. ¿Has oído hablar de las playas con una cultura vibrante? ¿Suenan absolutamente geniales? Sí, lo hacen. ¿Sabes cuáles son los mejores para visitar? He leído que algunas de las playas más hermosas se encuentran en lugares como Brasil y Tailandia. Eso suena tentador. La combinación de impresionantes vistas y una rica cultura es irresistible. Exactamente. Creo que vivir las tradiciones locales mientras disfrutas de la playa es la escapada perfecta. Estoy de acuerdo. Es una forma maravillosa de aprender y relajarse al mismo tiempo. Además, probar la comida local es imprescindible cuando visite esos lugares. Absolutamente. La comida es una parte muy importante de la experiencia de una nueva cultura. Me muero por explorar todo eso algún día. Lección 12. Opciones de vacaciones. Cuando mis padres se van de vacaciones, suelen optar por quedarse en un motel o en un hotel. Eso es interesante. ¿Qué prefieren de esas opciones? Les gusta la comodidad de tener todo lo que necesitan en un solo lugar. Eso tiene sentido. Es bueno tener fácil acceso a los servicios mientras viajas. Exactamente. Además, los moteles pueden ser bastante asequibles, especialmente para estancias cortas. Cierto. ¿Tienen un hotel favorito al que siempre regresan? Sí, a menudo vuelven al mismo lugar debido al amable personal y al buen servicio. Eso es maravilloso. Establecer una relación con un lugar puede hacer que las vacaciones sean aún más agradables. Definitivamente, se sienten como un hogar lejos de casa para ellos. Lección 13. Booking Bliss. Perfecto. Proporcionaré los detalles de mi tarjeta para completar la reserva de nuestro viaje. Eso suena genial. Me muero por ver cómo se concretan todos los planes que hemos planeado. Lo sé, ¿verdad? Siempre es emocionante finalizar los planes de viaje. Absolutamente. ¿Crees que necesitaremos llevar algo más para el viaje? Haré una lista de verificación para asegurarme de que no olvidemos nada importante. Es una idea inteligente.
Es fácil pasar por alto pequeñas cosas en el proceso de empaque. Exactamente. Y tener todo organizado hace que el viaje sea más fluido. No podría estar más de acuerdo. Son los pequeños detalles los que pueden marcar una gran diferencia. Hagamos que este viaje sea inolvidable. Lección 14. Cómo manejar el rechazo. ¿Cómo maneja cualquier rechazo de su empleador durante las conversaciones? Siempre proporciono ejemplos concretos de mis éxitos anteriores para respaldar mis puntos. Es un enfoque inteligente. Da más peso a tus argumentos. Exactamente. Es importante demostrar que tienes una base sólida para tus ideas. ¿Y cómo mantienes la calma durante esas conversaciones? Me concentro en escuchar activamente y responder con atención a sus preocupaciones. Esa es una gran estrategia. Demuestra que valoras sus aportaciones a la vez que te mantienes firme. Sí, fomenta un diálogo respetuoso, que es crucial en cualquier lugar de trabajo. Admiro tu enfoque. Es una habilidad que realmente puede beneficiar a cualquier persona en su carrera. Lección 15. Planificación de proyectos. Eso suena factible. Me aseguraré de no superar ese presupuesto. Te lo agradezco. Siempre es bueno mantener nuestras finanzas bajo control. Absolutamente. Planificar con antelación nos ayudará a mantenernos en el buen camino durante todo el proyecto. ¿Crees que necesitamos discutir algún otro aspecto antes de empezar? Sí, creo que debemos delinear nuestros principales objetivos para mantener a todos alineados. Gran idea. Los objetivos claros realmente pueden guiar nuestros esfuerzos de manera efectiva. Y los controles periódicos también nos ayudarán a monitorear nuestro progreso. Exactamente. Es fundamental mantenerse conectado durante todo el proceso. Estoy deseando ver que todo funcione. Lección 16. Expresiones artísticas. ¿Has visto los dibujos y pinturas de nativos americanos realizados por artistas europeos? Sí, son fascinantes. Es increíble cómo diferentes perspectivas pueden captar la cultura. Exactamente. Esos artistas nunca habían visto una comunidad nativa americana real, pero su trabajo es tan impactante. Realmente resalta el poder de la imaginación y la interpretación en el arte. Absolutamente. Te hace pensar en cómo el arte puede unir mundos diferentes. Y es interesante ver cómo esas obras reflejan la comprensión de los artistas sobre esa cultura. Sí. Cada pieza cuenta su propia historia, moldeada por el punto de vista del artista. El arte realmente tiene una forma única de conectar a las personas a través del tiempo y el espacio. No podría estar más de acuerdo. Es una bella expresión de la experiencia humana. Lección 17. Habilidades excepcionales. Las habilidades de Clapton son excepcionales, estoy totalmente de acuerdo con ese sentimiento. Sí, su talento es realmente notable y resuena en mucha gente. Es fantástico saber que su música puede tocar vidas de maneras tan profundas. Absolutamente. La música tiene un poder increíble para conectarnos emocionalmente. Y su habilidad para mezclar diferentes géneros hace que su trabajo sea aún más fascinante. Definitivamente. Mantiene su sonido fresco y emocionante para los oyentes. Me encanta cómo sigue evolucionando como artista a lo largo de los años.
Sí, es inspirador ver a alguien mantenerse relevante e innovador en su oficio. Su dedicación a la música es algo que todos podemos admirar. Lección 18. Diversión física. Ya sabes, nuestro gimnasio cuenta con una impresionante variedad de equipos, que incluyen cintas de correr y bicicletas estáticas. Eso es fantástico. Tener diferentes opciones hace que sea más fácil mantenerse motivado y combinar los entrenamientos. Absolutamente. Además, también tenemos pesas para el entrenamiento de fuerza, que es esencial para desarrollar músculo. Y no te olvides de la zona de yoga. Es un espacio perfecto para estirarse y relajarse. Exactamente. El yoga realmente puede ayudar a mejorar la flexibilidad y reducir los niveles de estrés. Me encanta que podamos tener una rutina de ejercicios tan equilibrada en un solo lugar. Definitivamente se adapta a las preferencias de todos, ya sea que quieran ejercicios cardiovasculares, de fuerza o de atención plena. Y eso hace que sea más probable que las personas cumplan con sus objetivos de acondicionamiento físico. Sí, la variedad es clave para mantener las cosas interesantes y agradables. Lección 19. Progreso para todos. En nuestra nación, creo que sería fantástico ver avances en áreas como la educación y la atención médica. Estoy completamente de acuerdo. La educación es la base de un futuro mejor, y las mejoras son esenciales. Sí, y una mejor atención médica realmente puede mejorar la calidad de vida de todos. Exactamente. Una población bien educada puede conducir a una mayor innovación y crecimiento económico. Es inspirador pensar en cómo estos cambios podrían tener un impacto positivo en nuestras comunidades. Seguro. Invertir en educación y salud es invertir en el futuro de la nación. Y es importante que todos participen en la promoción de estas mejoras. Absolutamente. Los esfuerzos colectivos pueden conducir a cambios significativos que nos beneficien a todos. Esperemos un futuro en el que estos avances se hagan realidad. Lección 20. Tiempos cambiantes. A finales de los años 60 y 70, el sistema de reservas enfrentó una serie de desafíos. Eso es cierto. Fue un periodo de cambios y trastornos significativos en muchas áreas. Sí, se enfrentó a presiones económicas que pusieron a prueba su eficacia y estabilidad. Y esos desafíos llevaron a importantes debates sobre cómo reformar el sistema. Exactamente. La gente empezaba a darse cuenta de la necesidad de modernización y adaptabilidad. Es fascinante cómo los acontecimientos históricos dan forma a nuestros sistemas y políticas actuales. Sí, entender el pasado nos ayuda a navegar por el futuro de manera más eficaz. También nos recuerda la importancia de aprender de los errores del pasado para crear mejores soluciones. Definitivamente, la historia tiene una forma de enseñarnos lecciones valiosas si prestamos atención. Lección 21. Sorpresas de viaje. Viajar puede ser toda una aventura, pero a veces pueden ocurrir situaciones impredecibles. Eso es tan cierto. Esos momentos inesperados pueden resultar frustrantes o llevar a experiencias memorables. Sí. Recuerdo que una vez me perdí en una ciudad nueva, lo que resultó ser toda una aventura. Me identifico. A veces, perderse lleva a descubrir joyas ocultas fuera de los caminos trillados. Exactamente. Se trata de cómo abordamos esas situaciones, ¿verdad? Sí.
Aceptar lo inesperado puede hacer que viajar sea más emocionante y enriquecedor. Y nos enseña a adaptarnos y a ser ingeniosos en entornos desconocidos. Absolutamente. Cada viaje es una oportunidad para aprender algo nuevo, incluso si no es lo que planeamos. Esa es la belleza de viajar, cada experiencia se suma a nuestro viaje. Lección 22. Compras inteligentes. La verdad es que no, siempre leo las reseñas antes de realizar cualquier compra. Esa es una estrategia inteligente. Leer las reseñas realmente puede ayudarte a tomar decisiones informadas. Exactamente. Me permite entender los pros y los contras de un producto antes de comprometerme. Y es reconfortante saber lo que otras personas han experimentado con el producto. Sí, creo que los comentarios de los clientes pueden resaltar cosas que quizás no haya considerado. Absolutamente. Te salva de posibles decepciones más adelante. Además, realmente puede aumentar mi confianza a la hora de elegir productos de mayor calidad. No podría estar más de acuerdo. Las reseñas son un recurso valioso para cualquier comprador. Realmente pueden marcar la diferencia a la hora de garantizar la satisfacción con nuestras compras. Lección 23. Detalles de la reserva. Sí, está bien, ¿también podrías hacer un servicio de despertador a las 8? Suena como un buen plan. Siempre es útil tener un recordatorio cuando viajas. Exactamente. Garantiza que no nos quedemos dormidos y que podamos empezar el día a tiempo. Además, tener un servicio de despertador programado alivia un poco la presión. Absolutamente. Es una cosa menos de la que preocuparse cuando tenemos un itinerario ocupado. Y nos ayuda a aprovechar al máximo nuestro tiempo mientras estamos fuera. Sí. Me muero por explorar todo lo que tenemos planeado para el viaje. Yo también. Tener un buen comienzo del día definitivamente marcará un tono positivo. Te espera una emocionante aventura. Lección 24. Recomendaciones de panadería. He estado buscando recomendaciones para una buena panadería en la ciudad. Hay una buena panadería en el centro que todos adoran. ¿De verdad? ¿Qué tiene de especial? Son conocidos por sus pasteles frescos y panes artesanales, que son ampliamente deliciosos. Eso suena tentador. Me encanta un buen pastel con mi café. Definitivamente lo disfrutarás. Tienen una variedad de opciones para elegir. Agradezco tu sugerencia. Tendré que comprobarlo este fin de semana. No te arrepentirás. Es un gran lugar para relajarse y disfrutar. Tengo ganas de probar sus golosinas. Lección 25. Actos de heroísmo. ¿Has oído hablar del chico que recibió un premio de la policía? Sí, lo hice. El hombre dijo que el chico era un héroe por sus valientes acciones. Es increíble cómo los jóvenes pueden marcar una diferencia tan grande en sus comunidades. Absolutamente. Su rapidez de pensamiento y su coraje merecen reconocimiento. Realmente demuestra que cualquiera puede ser un héroe, sin importar la edad. Sí, e inspira a otros a actuar con valentía en situaciones difíciles. Espero que más historias como esta animen a las personas a dar un paso adelante cuando sea necesario. Definitivamente. Es un recordatorio del poder de la amabilidad y la valentía.
Hay héroes de todas las formas y tamaños, y este chico es un ejemplo perfecto. Lección 26. Rituales para dormir. Antes de acostarnos, rezamos juntos cada noche. Es una tradición encantadora. Debe traer una sensación de paz antes de dormir. Sí, es una buena manera de reflexionar sobre el día y expresar gratitud. Y cuando nos acostamos, mi hermano y yo hablamos un rato. Eso suena maravilloso. Esas charlas nocturnas pueden ser muy significativas. Definitivamente. Es una oportunidad para compartir nuestros pensamientos y sueños. Además, ayuda a fortalecer el vínculo entre hermanos. Absolutamente. Esos momentos son los que crean recuerdos duraderos. Aprecio esas charlas antes de dormir, me hacen sentir más cerca de mi familia. Lección 27. Lo esencial para comprar. Por lo general, compro productos lácteos, carne y verduras frescas en el supermercado local. Suena como un buen plan. ¿Tienes un lugar favorito para comprar esos artículos? Sí, hay un mercado cercano que ofrece gran calidad y variedad para todas mis necesidades. Eso es fantástico. Los ingredientes frescos realmente marcan la diferencia en la cocina. Absolutamente. Me encanta elegir los productos más frescos y obtener los mejores cortes de carne. Es fantástico apoyar a las tiendas locales y, al mismo tiempo, garantizar que tengas alimentos de calidad. Exactamente. Además, el personal siempre es servicial y amable, lo que contribuye a la experiencia. Esto es importante cuando compras con regularidad, un buen servicio marca una gran diferencia. ¿Seguro? Se siente bien tener un lugar donde te reconozcan y aprecien como cliente. Lección 28. Metas colaborativas. Empecemos por analizar nuestros objetivos comunes y cómo podemos colaborar de manera eficaz. Suena como una forma productiva de empezar. ¿Cuáles crees que deberían ser nuestros principales objetivos? Creo que centrarnos en resultados claros nos ayudará a mantenernos alineados durante todo el proyecto. Absolutamente. Establecer objetivos específicos guiará nuestros esfuerzos y mantendrá a todos motivados. Y es esencial que ambos estemos de acuerdo en el cronograma para asegurarnos de cumplir con nuestros plazos. Sí, un cronograma bien estructurado puede ayudarnos a hacer un seguimiento de nuestro progreso y ajustarnos si es necesario. Me alegro de que estemos en sintonía con respecto a esto. La comunicación será la clave de nuestro éxito. Definitivamente. Los registros regulares nos ayudarán a mantenernos conectados y a abordar cualquier desafío. Tengo muchas ganas de trabajar juntos y lograr excelentes resultados. Lección 29. Elecciones orgánicas. ¿Qué opinas de elegir productos orgánicos para nuestras comidas? Creo que es una gran elección. Los alimentos orgánicos suelen ser más saludables y mejores para el medio ambiente. Exactamente. Se cultivan sin pesticidas dañinos, lo que es beneficioso para nuestra salud. Además, apoyar las prácticas agrícolas orgánicas ayuda a promover la agricultura sostenible. Absolutamente. Es una situación en la que todos ganan tanto para nuestra salud como para el planeta. También me encanta cómo los productos orgánicos tienden a tener sabores más ricos. Sí, el sabor suele ser superior, lo que hace que nuestras comidas sean aún más agradables. Estoy totalmente de acuerdo. Acostumbrémonos a elegir productos orgánicos siempre que podamos. Gran idea. Me muero por explorar más opciones orgánicas juntos.
Lección 30. Mantenerse en forma. Sí, he oído que hacer ejercicio en casa es una excelente manera de mantenerse en forma sin salir de la propiedad. Eso es cierto. Es increíblemente práctico y permite flexibilidad a la hora de programar los entrenamientos. Exactamente. Puedes hacer ejercicio en cualquier momento del día, lo cual es una gran ventaja. Además, hoy en día hay muchos recursos en línea disponibles para hacer ejercicio en casa. ¿Correcto? Desde yoga hasta entrenamiento de fuerza, hay algo para todos. Y puedes ajustar la intensidad en función de tu propio nivel de condición física. Sí, personalizar tu rutina hace que sea más agradable y eficaz. Creo que podría probar algunos ejercicios nuevos en casa esta semana. Suena como un gran plan. Motivémonos unos a otros para mantenernos activos. Lección 31. Conversaciones futuras. Tengo muchas ganas de que llegue nuestra próxima charla sobre el programa de televisión, siempre es muy divertida. Yo también. Me encanta hablar sobre nuestros programas favoritos y compartir nuestras opiniones sobre los últimos episodios. Exactamente. Es una excelente manera de crear lazos afectivos por algo que ambos disfrutamos. Y es interesante escuchar diferentes perspectivas sobre los personajes y las historias. ¿Seguro? Nuestras conversaciones siempre aportan nuevos puntos de vista e ideas. Me muero por ver en qué nuevos programas podemos sumergirnos juntos a continuación. Lo mismo aquí. Es emocionante descubrir nuevos favoritos y compartirlos entre nosotros. Asegurémonos de fijar pronto una fecha para nuestro próximo chat. Absolutamente. Lo espero con ansias. Lección 32. Transporte público. Sí, he oído que el sistema de autobuses locales es práctico, podemos intentarlo. Suena como una gran idea. Definitivamente nos ahorraría la molestia de aparcar. Exactamente. Además, es una oportunidad para explorar la zona sin el estrés de conducir. Me encanta eso. También puede ser una forma divertida de conocer gente nueva en nuestro viaje. Definitivamente. El transporte público a menudo reúne a un grupo diverso de personas. Y, por lo general, es más ecológico que conducir un automóvil a todas partes. Sí, eso es una gran ventaja. Deberíamos buscar los horarios de los autobuses antes de ir. Gran idea. Planifiquemos nuestra ruta y saquemos el máximo provecho de nuestra aventura. Tengo muchas ganas de ver a dónde nos lleva el autobús. Lección 33. Perspectivas periodísticas. He notado que el periódico local también incluye algunas páginas que contienen opiniones sobre las noticias. Eso es interesante. Los artículos de opinión pueden proporcionar información valiosa sobre los problemas actuales. Exactamente. A menudo presentan diferentes puntos de vista que fomentan el pensamiento crítico. Aprecio ese aspecto del periodismo, añade profundidad a la información. Además, es una excelente manera de interactuar con las perspectivas y preocupaciones de la comunidad. Absolutamente. Leer una variedad de opiniones puede ayudar a ampliar nuestra comprensión. Siempre disfruto discutiendo estos artículos con amigos para escuchar sus opiniones. Sí, suscita interesantes conversaciones y debates. Procuremos leer algunos juntos y compartir nuestras opiniones. Lección 34. Elecciones saludables. En Estados Unidos, tienen un dicho,
simplemente di no a las drogas. Es un buen refrán, pero creo que añadiría algo más. Eso es cierto. Si bien es un mensaje contundente, promover la salud en general es igual de importante. Exactamente. Fomentar hábitos saludables puede prevenir muchos problemas antes de que surjan. Estoy completamente de acuerdo. Enseñar a los jóvenes sobre nutrición y acondicionamiento físico puede marcar la diferencia. Sí, se trata de sentar las bases para un estilo de vida saludable. Y tener debates abiertos sobre las opciones puede ayudar a las personas a tomar decisiones informadas. Absolutamente. Es esencial crear un entorno que apoye esas elecciones. Creo que podemos tener un impacto positivo a través de la educación y la conciencia. Sigamos abogando por una vida saludable en nuestra comunidad. Lección 35. Equipo de campamento. Creo que también podemos comprobar si tienen buenas ofertas en utensilios de cocina para acampar este fin de semana. Esa es una gran idea. Tener el equipo adecuado puede hacer que nuestra experiencia de campamento sea mucho más agradable. Exactamente. Los buenos utensilios de cocina realmente pueden mejorar nuestras comidas mientras estamos en la naturaleza. Además, es divertido cocinar al aire libre, especialmente en una fogata. No podría estar más de acuerdo. Añade un sabor único a todo lo que preparamos. Y crea una atmósfera maravillosa para reunirse alrededor del fuego. Sí, compartir comidas con amigos es una de las mejores partes de acampar. Hagamos una lista de lo que necesitamos antes de ir de compras. Perfecto. Me muero por nuestra aventura de campamento. Lección 36. Aventuras al aire libre. Ese es un buen consejo. ¿Qué otras actividades al aire libre disfrutas además de las habituales? Me encanta hacer senderismo y explorar senderos naturales. Es una excelente manera de mantenerse activo y disfrutar del aire libre. El senderismo es fantástico. Te permite disfrutar de hermosos paisajes y despejar tu mente. Exactamente. También me gusta andar en bicicleta. Es una forma divertida de ver nuevos lugares mientras hago algo de ejercicio. Sí, andar en bicicleta puede ser emocionante, especialmente cuando descubres senderos ocultos o rutas panorámicas. Y no olvidemos el kayak, estar en el agua puede ser increíblemente tranquilo. Absolutamente. Es una forma maravillosa de conectarse con la naturaleza y relajarse del estrés diario. Al final, las actividades al aire libre no solo nos mantienen en forma, sino que también brindan oportunidades para la aventura y la relajación. Sí, y nos permiten apreciar la belleza del mundo que nos rodea.